propia de ella. También Steffi plantea una pregunta también, al igual que lo que dice Belén, es muy, muy importante. ¿De qué manera organizaré a los alumnos en mi primer día de clase? ¿Qué estrategias puedo emplear si no los conozco? Valeria plantea dos preguntas, pero voy a retomar un fragmento que habla de cómo puede trabajar con alumnos con capacidades especiales y qué hacer ante las limitaciones geográficas de los lugares donde lleguen a trabajar. Esto me da idea de que está consciente de que a los profesores que ingresan se les envía a los lugares más alejados. Y bueno, ella visualiza aquí un problema, ¿no? También alguien de quien no tengo el nombre plantea, bueno, ¿y qué hago si no tengo luz? ¿Cómo empiezo a trabajar? ¿No? También expresan algunas intenciones. Tampoco tengo aquí el nombre, lo lamento, pero ella va a reconocer sus palabras, ¿no? Su inquietud, ese irse lejos y trabajar ahí toda la semana, no bajarse antes de la comunidad, que es una expresión que se ocupa frecuentemente para referirse al entrar y salir. Bueno, pues con todo esto que ustedes me han ido planteando de ayer a hoy, me di cuenta de que tienen bastante idea de por dónde van los desafíos de los maestros que se inician en el trabajo docente. Y lo que yo voy a hacer ahora es compartirles algo que tiene que ver con un trabajo al que ya se refería Diego al inicio, que he venido realizando en los últimos años, precisamente con profesores recién egresados de telesecundaria y que comienzan esta aventura de trabajar en comunidades alejadas, ¿no? Así que lo que voy a hacer es un relato, o más bien voy a ir presentándoles fragmentos de relatos. Fue un poco complicado para mí decidir qué de todo lo que he tenido la fortuna de conocer de las experiencias de estos maestros, compartir el día de hoy con ustedes. Pero bueno, viendo lo que plantean ustedes jóvenes, confirmé que la selección que hice iba por buen camino, que íbamos a tener un diálogo, porque, bueno, pero a ver, quiero plantearles en qué consiste este trabajo, ¿no? Un poquito quiero partir de ahí. Ya el doctor dijo que estoy haciendo este trabajo en la Universidad de Málaga, ahí es donde estoy estudiando el doctorado en Educación y Comunicación Social, y tengo el apoyo institucional de la Normal Veracruzana para realizar este estudio. Y, por supuesto, el de dos personas con mucha experiencia en la investigación que han tenido a bien apoyarme, acompañarme en este proceso, que no quiero dejar de mencionar, que son las doctoras Lucila Galván y Nieves Blanco. Ambas en diferentes momentos me han orientado para ir tomando las decisiones que implica acompañar a los profesores en el trabajo cotidiano que realizan. Entonces, miren, empiezo a platicarles rápido cómo empezó este proceso. Los ubico en 2015. En ese momento estábamos no en la antesala, más bien en el momento inmediato posterior a la reforma educativa de 2013. Ajá. Aquella donde se implementaron una serie de cambios administrativos para los maestros, ¿no? A nivel legal. Entonces, uno de los procesos que implicaba esta reforma, concretamente la Ley General del Servicio Profesional Docente, fue el de ingreso al servicio
docente. Y ahí, bueno, pues la base, como todos lo sabemos, fue la evaluación, un proceso de ingreso basado en la evaluación. Eso ya existía. Desde 1993 empezó a implementar el examen de oposición y aunque estaban abiertas otras vías de acceso, bueno, existía formalmente ese examen y la mayoría de los maestros se sujetaban a él. Pero bueno, a partir de 2003, este proceso se amplió a los primeros 2 años de trabajo, ¿no? Entonces, y además del examen de ingreso, al término del primer año había un examen de diagnóstico y al término del segundo año de trabajo, un examen eh, de permanencia para definir si el maestro se quedaba. Y otro ingrediente de este proceso de ingreso que yo digo ampliado es el de la tutoría. O sea, los maestros noveles a partir de esa fecha iban a tener formalmente asignado un maestro que los iba a acompañar en ese proceso. Y eso empezó a operar en 14 y el estudio del que yo les hablo comienza en 2015. Yo estuve muy atenta del momento en que saliera la convocatoria aquí en Veracruz. Y bueno, cuando se publica, se someten a concurso 6 plazas para ser maestros, para maestros. Y lo que yo me propuse fue estar pendiente de quién obtenía esas plazas, con la confianza de que algunos estudiantes de la normal donde yo trabajo van a obtener alguna de ellas. Y eh, la intención era acercarme de inmediato a ellos para plantearles la idea de poderlos acompañar durante ese proceso ampliado de ingreso, durante esos 2 años. Y así lo hice. 3 de esas 6 plazas estuvieron a cargo bueno, fueron asignadas a 3 de nuestros egresados y de inmediato investigué quiénes eran, me acerqué, les planteé la posibilidad de que participaran en el estudio, aceptaron. Para eso, en ese momento ellos estaban ya saliendo, se estaban preparando para salir a buscar las comunidades a donde irían a trabajar. Entonces les dije que en cuanto se instalaran me avisaran para alcanzarlos. Así le hice y tuvimos nuestro primer encuentro. Y a partir de ahí inició una relación que hasta el día de hoy está vigente y esa es la fuente principal de los relatos que hoy yo voy a plantearles y que van a ir mostrando los desafíos que son el tema de esta charla. Debo decir que comencé a seguir a 3 maestros, pero a uno de ellos, por cierto, maestra, tuve que dejarla de seguir porque ya las condiciones del lugar a donde la asignaron dificultaban mucho el acceso. Y también había situaciones de inseguridad a las que ya no me pude enfrentar. Ella sí, ella sí. Yo tuve que ponderar otros factores y me quedé con dos maestros. Eh, quiero, quiero decirles que mi intención principal en este estudio, y eso tiene que ver con la línea de investigación que estoy eh, trabajando, era, por supuesto, documentar sus experiencias en este proceso, saber qué retos surgían a lo largo de este tiempo, qué hacían ante ellos y cómo iban construyendo sus saberes docentes. Porque es verdad que los maestros nos formamos en las instituciones, pero en realidad hay muchos, yo diría que los principales eh, saberes para trabajar con los alumnos se construyen en el trabajo cotidiano con ellos, ¿no? Esto
obedece a muchas, responde a muchas perspectivas teóricas sobre el trabajo docente y el conocimiento de los profesores, pero yo me adscribo a un enfoque teórico metodológico en particular que se ha cultivado en el Departamento de Investigaciones Educativas del Politécnico Nacional, del CINVESTAN, y se ha construido a partir de los trabajos de la doctora Elsie Rowell, de Ruth Mercado y de otros investigadores que han seguido esta perspectiva. Ellos me han dado pauta, me han dado luz para explorar cómo se da este proceso en el trabajo diario de los maestros, ¿sí? Ahí es donde se aprende realmente a trabajar, y eso no quiere decir que lo de atrás no esté presente, al contrario. Esta noción de saberes docentes con la que yo he venido trabajando, cultivada por un mercado y por otras investigadoras que han trabajado eh, que han estudiado cómo se construye este conocimiento en escuelas primarias principalmente, pero ya también en secundaria. Habla de que traemos toda una serie de saberes sociales que entran en juego cuando trabajamos con nuestros alumnos. ¿Por qué? Pues porque la práctica docente es una práctica social. Entonces, entra todo aquello que sabemos para relacionarnos en una situación determinada con otras personas, pero especialmente proveniente del ámbito educativo. Nosotros traemos muchos saberes respecto a los procesos escolares, porque hemos sido alumnos durante muchos años y porque en el caso de los maestros formalistas nos formamos en estas escuelas. Entonces, bueno, no me extiendo más en este punto, pero sí quiero enfatizar de inicio que me interesó en todo momento y principalmente ir comprendiendo cómo se van construyendo estos saberes en el trabajo cotidiano con los alumnos. Paso ahora a la parte más de lo que, no lo que encontré, lo que han vivido los maestros a quienes he acompañado a lo largo de sus 2 primeros años de trabajo. Ellos son Marco y Fernando. Los dos arrancaron al mismo tiempo, como ya se los he ido comentando, pero siguieron trayectorias muy distintas, por supuesto. Miren, voy a decir al principio que en este primer momento voy a plantear estas historias de manera verbal. Voy a, 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 a sugerir estas historias a partir de la palabra, y en la última parte voy a dejar 15 minutos para mostrarles imágenes y que estas experiencias tengan ya también este otro referente, ¿no? Bueno, les hablo entonces de Marco y de Fernando. Ellos entraron en agosto de 2015 y voy a empezar, aunque aquí no se habla precisamente del trabajo docente, sino de una etapa previa. Les voy a narrar el primer relato porque tiene que ver con la historia de los maestros y con la forma en que, y bueno, y es que las experiencias y los desafíos tienen que ver con lo que cada uno trae personalmente. Entonces, bueno, este es el antecedente. Voy a ir intercalando las voces de los maestros en estos relatos, porque para mí es muy importante eso, que ustedes jóvenes tengan idea de lo que maestros
igual que ustedes, han, han vivido al ingresar al trabajo. Miren, el ingreso a la enseñanza significa una experiencia vital profunda que cada profesor enfrenta desde sus condiciones particulares. Este proceso, de acuerdo a los propios maestros, comienza cuando sale la convocatoria para participar en el concurso de oposición por una plaza docente. En ella sienten la primera llamada para tomar una decisión trascendental en sus vidas, mientras aún se encuentran terminando sus estudios normalistas. Y al respecto, Fernando comenta, allí cuando sale la convocatoria, empieza todo. Desde que tenía que hacerlo, cuando salió tenía que hacerlo, tenía que presentar el examen, tenía que aplicarme, leer la convocatoria, porque a fin de cuentas a eso me iba a dedicar, ¿no? Un factor que contribuyó a la tensión e incertidumbre que experimentaron Fernando y Marco en ese momento de iniciar el proceso de ingreso fue que a partir de la ley se abrió el campo laboral y a profesionistas con perfiles afines a la docencia en educación básica, pero no especializados en telesecundaria. Esto se aprecia también en la voz de Fernando. Cuando hice el preregistro, se atravesó por mi cabeza si realmente quería emprender esto o no. Tenía pensado postergar el servicio, pero decidí mejor no hacerlo y arriesgarme a presentar el examen, porque al siguiente año ya no se respetarán las convocatorias separadas para egresados de escuelas normales y de otras instituciones. Será una misma. Entonces dije, no, o aprovecho ahorita o ya no aprovecho. Fíjense que el maestro Fernando tenía pensado que al egresar de la normal iba a dejar pasar un tiempo para ingresar al servicio. ¿Por qué? Porque a mitad de sus estudios normalistas empezó a estudiar otra carrera, sociología, en el sistema abierto de la UNAM. Tomó esta decisión porque pasó una situación sentimental difícil y se volcó a estudiar. Menciono este dato porque esto refleja cómo las decisiones son personales y tienen que ver con los ámbitos, las decisiones que tomamos en nuestro trayecto de formación como docentes tienen que ver, por supuesto, con lo que vivimos en otros ámbitos. Como maestros, somos sujetos enteros, como lo dice Heller, a quien Ruth Mercado, a partir de cuya teoría Ruth Mercado ha construido su noción de saberes docentes. Entonces, bueno, una vez obtenida la plaza, procede la asignación de una escuela. Un pasaje especialmente incierto. Los profesores eligen una comunidad de una lista de nombres que no les dicen nada. Y el único referente conocido es el municipio. Sin embargo, las características del territorio rural en Veracruz dificultan que tengan ideas sobre su localización y las condiciones de acceso. Esta decisión tan importante debe tomarse en pocos minutos y en presencia de los responsables de conducir el proceso administrativo. Los maestros tratan de ubicar las localidades, apoyándose en las posibilidades que ofrece la tecnología disponible en sus teléfonos móviles, pero sin mucho éxito, porque la mayoría de ellas no aparecen en los mapas satelitales. Únicamente la exploración física de la zona les revelará el resultado de su elección. Aquí enfrentan otra decisión importante. La primera fue en la convocatoria, aquí es la segunda. Bueno, ¿qué localidad elijo? Porque los jóvenes que ocupan los primeros lugares tienen esa posibilidad. Y Fernando comenta al respecto.
que en ese momento, dice, en ese momento no te dan tiempo para elegir, pero sí te dicen, apúrate porque hay otros que están esperando. Elegí el municipio de Santa Cruz por el hecho de que mi familia tenía conocidos ahí y porque encontré la localidad de que me enseñaron. Esos fueron mis referentes y dije, pues bueno, ya se verá. Creo que no hubo más que elegir, más que discutir en ese momento porque era o lo tomas o lo dejas. Enseguida se presenta la necesidad de tomar una serie de decisiones inherentes a comenzar a trabajar en un lugar desconocido y lejano de casa. ¿Cuándo salir hacia allá, por ejemplo? ¿Cómo llegar? Vivir o no en la comunidad si es que esa posibilidad existe. Porque hay maestros que definitivamente no tienen esa opción de viajar todos los días y entonces se quedan en la comunidad y ahí viene otra experiencia. ¿Qué transporte utilizar? Por supuesto, mientras estás calculando los costos que tendría viajar a la comunidad y regresar todos los días, pero sobre todo, estas decisiones se toman en medio de una vorágine de emociones que son provocadas por un lado, por haberte ganado una plaza entre cientos de maestros o más. Y también la inmanencia de un cambio radical en tu vida, ¿no? Cuando Fernando y Marco relataron lo que vivieron al elegir su primera escuela y cuando se estaban preparando para partir y buscar la localidad, para mí fue inevitable percibir que en ese momento estaban viviendo una experiencia que los estaba haciendo madurar de un momento a otro. Ahí se estaban convirtiendo en adultos. Tuve esa percepción cuando los dos, por separado, me contaron esta experiencia. Y bueno, además de lugar, de trabajo, estaban eligiendo seriamente su destino. Estaban eligiendo ser profesores de adolescentes. Cuando nos entregaron la orden de presentación, era miércoles, relata Fernando. Nos dijeron que nos recomendaban llegar al día siguiente a la supervisión o a más tardar el viernes, porque el lunes comenzaban las clases y ya debíamos presentarnos en la escuela. Entendí la recomendación. Había que ganarle tiempo al tiempo, pero así en un día. Esa tarde y todo el jueves los utilicé para despedirme de mi familia, para hacer la maleta, las cosas que necesitaba llevarme y preparar. Y aquí inició un viaje muy importante hacia lo que será una experiencia fundamental para comenzar a construir sus saberes docentes, que tiene que ver con el encuentro con los estudiantes, con sus alumnos, con los adolescentes, adolescentes concretos. Dice Telvina Sandoval, quien también ha realizado estudios sobre el inicio en la enseñanza en secundaria y entre ellas la telesecundaria, que los jóvenes egresados llevan a sus primeras experiencias de trabajo una idea o una imagen sobre los adolescentes que construyeron en su trayecto de formación inicial y que se ve trastocada cuando se enfrentan a los jóvenes concretos, con necesidades y exigencias que que no se imaginan y de las que ahora voy a tocar algunas. Y ante eso necesitan construir nuevas estrategias para responderles, ¿no? Y aquí ya empiezan a entrar en juego algunas de las ideas que ustedes me fueron planteando, ¿no? Y cómo empiezo a trabajar, dice Stephanie, con alumnos que no conozco, cómo los organizo si no los conozco, ¿no? Bueno, pues al respecto, Fernando y Marco vivieron todo un desafío, que es el primero que yo quiero dejar establecido. El desafío de conocer a sus estudiantes y de establecer un vínculo con ellos. Porque el trabajo docente
implica eso, implica vincularse con los estudiantes para poder también vincularlos con el trabajo escolar. Un trabajo escolar cuyo sentido en realidad es enamorarlos del conocimiento, ¿sí? Interesarlos en el conocimiento. Y bueno, eso ya tiene que ver con el sentido de la educación y de la escuela. No voy a detenerme en eso, quiero entrar nuevamente a los relatos, a las experiencias, porque ahí está eh, el desafío, el sentido que los maestros le dan a su trabajo, el papel que juega ese encuentro con los alumnos y los dilemas que van apareciendo ahí. Entonces, bueno, debo decirles que Marco fue asignado a una localidad en el sur del estado, de 350 habitantes más o menos. Y para llegar allá, tenía que recorrer más o menos 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Él decidió no quedarse en la comunidad, pero bueno, ahora les digo un poquito más de eso. Ahí se quedó los 2 años y más todavía, los 2 años que yo lo fui acompañando en visitas periódicas para observar su trabajo, para conversar con él, para ir documentando sus experiencias, explorando qué problemas surgían, cómo los resolvía, qué estrategias utilizaba, en fin. Y aparentemente, bueno, pues eso fue una experiencia muy estable, pero no precisamente. Y ahora les voy platicando. Eh, Porque el primer año transcurrió bajo la compañía de 2 profesoras experimentadas que ya tenían mucho tiempo. Una de ellas había fundado la escuela y la otra ya tenía también alrededor de 2 años en la comunidad, y ambas se mostraron de manera inmediata dispuestas a acompañarlo en este proceso de ingreso, ¿no? Porque este es realmente el proceso de ingreso, el que se vive cotidianamente. Sin embargo, al término del primer año de trabajo, eh, ellas, bueno, todo empieza normal, pero al mes de haber iniciado el curso, la directora, Susana, es cambiada de adscripción. Ya tenía desde que llegó, 5 años atrás, un poco menos, buscando su cambio y se lo dan. Entonces, al irse, le proponen a Miguel ser, perdón, a Marco ser el director. Y eso implica un cambio de grado. Fíjense que él trabajó su primer año, su primer año de trabajo con un grupo de primer grado. Y su segundo año lo comenzó también con el nuevo grupo de primer año. Sin embargo, al mes se va su directora y él se ve ante un dilema: aceptar la dirección y, y con ello también el grupo de tercero, que es el que tenía la maestra Susana. ¿Por qué? Porque la dirección y el grupo están ubicados en el mismo espacio, y aceptar la dirección implicaba aceptar también el grupo de tercero. ¿Por qué? Porque no hay otro espacio donde guardar, custodiar todo lo que implica el trabajo directivo, y parte de las funciones del director es esa, resguardar, administrar los recursos de la escuela. Entonces, él acepta y se enfrenta en su segundo año a un nuevo grado y también a la función directiva. Bueno, poco después también sale la maestra Gloria, que había jugado un papel importante en su trabajo. Lo había orientado en diferentes situaciones.
sobre todo del trato con los alumnos y con los padres de familia. Y llegan 2 maestras nuevas, también principiantes como él. Así que cambió la situación por completo. Y quise plantearles de manera general es esto que ocurrió en sus 2 años para que podamos comprender lo que sigue ahora. Miren, cuando este desafío en particular, yo lo pude ir documentando mejor en el caso del maestro Marco, porque, bueno, así ocurrió con base en lo que él hizo ante con base sobre todo en el interés que él mostró por conocer a sus alumnos. ¿Por qué? Porque sin ese conocimiento, como bien lo dijo eh, Steffi, no se puede trabajar con ellos, no se les puede convocar al trabajo del aula. Generalmente hablamos de motivación, pero hay estudios en esta línea de el trabajo cotidiano en la escuela y de cómo los maestros aprenden a trabajar a través de su interacción con los alumnos y con los demás actores escolares, que muestran que más allá de la motivación, el involucrar a los alumnos en el aprendizaje tiene que ver con organizar toda una situación que responda a sus necesidades y que los interese. Ajá. Entonces, en ese sentido, Miguel emprendió una búsqueda desde el primer momento, era muy obvia, y al respecto empezó a, a implementar diferentes estrategias para poder obtener información que le permitiera trabajar con ellos. Una de esas estrategias fue acercarse más al contexto comunitario. Él se dio cuenta que pasando más tiempo en la comunidad podía saber más de los estudiantes. Sin embargo, le costaba quedarse allí porque se sentía totalmente desvinculado, desconectado. Allí no había internet, y él tenía pues una vida, ¿no? En una comunidad a dos horas de ahí, de la localidad. Y ahí hay otro dilema, el quedarse o no en el caso de los profesores que tienen esa opción. Así que algunas veces lo hice. Rentó una habitación allí en casa de la familia de un alumno y se quedó más tiempo. Pero dice que se dio cuenta de que había problemas que no se imaginó que ocurrieran en el ámbito rural, que se imaginó que eran más propios de los ámbitos urbanos. Y esta es la voz de Marco al respecto. Dice, yo pensaba que esas cosas no pasaban porque tenía una mirada externa en la comunidad, de la comunidad. La mirada interna no me gusta y no puedo incidir. En mi formación me dijeron que me adaptara y contribuyera al contexto, pero no pensé que la situación estuviera así. Y es que en una ocasión Miguel vio adolescentes de 13 o 14 años, que no eran sus alumnos, tomar alcohol, por ejemplo. Esto lo hizo sentir que fallaba si no intervenía. Perdón, Marco. Se propuso hacer su trabajo y tratar en el aula los temas de prevención de adicciones como el alcoholismo y el tabaquismo, cuando abordara las clases de ciencias. Y eso le permitió precisamente los contenidos escolares ir articulando
lo que él iba conociendo del contexto de sus alumnos. Y es que aquí estaba en juego algo que identifiqué en los maestros que germinó prácticamente desde que llegaron a trabajar con sus grupos y que es a lo que Max Manning se refiere como la responsabilidad pedagógica, ¿no? Sentir eh, sentir que el grupo está en sus manos y que lo que ellos hagan o no hagan afecta sus vidas, más allá de lo que aprendan eh, de acuerdo a los programas de estudio, lo que ellos sienten el compromiso, pero no es la palabra, es la responsabilidad pedagógica. Fíjense cómo lo expresa Marco. Quisiera hablar acerca de la vida, de cómo fui como practicante y ahorita de la responsabilidad que tengo como docente frente al aula. Lo noto como un gran cambio porque al menos como maestro adjunto, yo no tenía la responsabilidad total del grupo. Se refiere a su práctica intensiva en el último año de la licenciatura. En cambio, ahora que ya estoy frente a grupo, tengo una gran responsabilidad, tengo un papel más importante en el funcionamiento escolar. Otra estrategia que siguió Marco fue vincularse con los padres de familia y esto lo hacía a partir de las necesidades específicas que encontraba con ciertos alumnos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mario. Cuando un alumno que al principio, bueno, hacía bromas pesadas, eh, interrumpía, desordenaba la clase, y que conforme fue pasando el tiempo, fue poniendo cada vez más resistencia para trabajar. Y eh, llegó el momento en que pasó a segundo grado, pero, pero siguió el problema con la siguiente maestra, que ya era Nobel también. Esta actitud de desacato de Mario molestaba y preocupaba mucho a Marco, al maestro Marco. Sentía que finalmente cada vez quedaban menos personas a las que Mario respetaba o tenían cierta autoridad sobre él entre ellos, ¿no? Pero sentía que esa misma autoridad se iba minando. Y durante el primero y segundo año, Marco nunca dejó de buscar alternativas para apoyar a Mario. Cuando la maestra que lo atendía en segundo, la maestra Jenny, le pidió apoyo ya como director, Marco habló con Mario en presencia de la maestra, habló con los padres de Mario en presencia de la maestra y les planteó que juntos podrían encontrar la forma de ayudarlo. Propuso que lo acompañaran a un encuentro deportivo que tenían programado y suponía que la presencia de los padres para él sería muy importante. La pareja accedió al encuentro, ¿no? Y eh, eh, este es un caso en el que se ve cómo empieza también a acercarse a los padres para obtener información sobre lo que está pasando y a involucrarlos en la atención de los alumnos, de sus hijos. Fíjense que lo mismo pasó en el caso de otro alumno que le preocupaba porque tenía problemas estos estaban más relacionados con el aprendizaje y de inmediato se acercaba a su mamá a buscar esa información que le ayudara a entender qué era lo que estaba pasando. Y al final, Marco tenía una actitud, bueno, no al final, me refiero con relación a este caso de Mario, una actitud muy, muy reflexiva que se evidencia en este pequeño fragmento. Está hablando del joven. Con Mario hay un caso muy particular, se nos salió del camino. Le digo a la maestra Jenny, no con el fin de juzgar, sino de analizar.
le dije, ¿qué hicimos mal? Así como si fuéramos los padres. Lo tuvimos como alumno 2 años, yo 1, ella 1, y en vez de haber una mejoría en sus actitudes, sucedió lo contrario. Obvio, el contexto influye muchísimo. Y Jenny y yo llegamos a la conclusión de que más bien fue lo que dejamos de hacer. Por ejemplo, vimos que él tenía esa actitud y que no participaba en clase, que todo el trabajo nos los echaba abajo. Tratamos de involucrarlo y no quiso, entonces nos fuimos tal vez apartando y nos centramos en los que sí estaban interesados. Y ese fue, se podría decir, nuestro error. Aquí vemos esta reflexión que es base para la construcción de sus saberes. Y otra dificultad, otro desafío que enfrentó él fue ese cambio de grado. Fíjense que cuando ocurrió, el maestro se sintió desconcertado y le dijo a la directora que aún no se iba, estaba en el proceso de entrega de documentación. Maestra, a pesar de que conozco a los chicos y he hablado con ellos, interactúo con ellos, hoy me sentí como en el primer día, nuevamente solo, con una responsabilidad. Y pues sí, me sentí como que estaba ahí, pero no estaba ahí. Y es que el comportamiento de los jóvenes de tercer año, su actitud silenciosa para trabajar, su modo de estar en la clase y la forma de relacionarse entre sí fueron las primeras diferencias que Marco notó con respecto a los alumnos pequeños con que había trabajado hasta entonces. Él dijo, es que creo que es eso, que no estaba acostumbrado al silencio y se me hacía, bueno, ¿y ahora? Necesito que los alumnos hablen o estarles diciendo, guarden silencio, deja hablar a tu compañero, deja que participe él, respétalo. Y es que como estuve trabajando en primer año, reflexiona, les dije a los de tercero, compréndanme si a veces los quiero tratar como en primero. Él enfrentó esta tensión en su primer día de trabajo y durante las semanas siguientes con el grupo, y enfrentó esto, empezar a trabajar de la noche a la mañana con un grupo al que no conocía. ¿Qué hizo? No había tiempo para aplicar actividades diagnósticas que son un recurso para iniciar el contacto. Y lo que hizo fue plantear actividades en las asignaturas por las que él tenía preferencia, ¿no? En este caso por matemáticas. Y a través de esos ejercicios de matemáticas y de esas actividades, empezó a apreciar, empezó a acercarse a los alumnos y a los aprendizajes que tenía. Y eso le fue dando seguridad. Y aquí yo quiero, bueno, antes decir que a partir de eso se empezó a sentir mejor y que aquí quiero resaltar cómo la relación que mi maestro tiene con la asignatura es muy importante. En este caso era matemáticas. En el caso del maestro Fernando era ciencias, particularmente la biología. Y esa relación que se tiene con determinadas áreas del conocimiento es fundamental para un maestro de tales áreas, porque esta característica de maestro multiasignatura lo enfrenta a la tarea de trabajar con todas, pero sí, siempre tiene mayores conocimientos y mayor preferencia por alguna o algunas, y a partir de ello puede hacer un trabajo mucho más adecuado o a partir de lo cual, mejor dicho, conocer mejor a los estudiantes. Entonces, esa es otra beta de análisis, de estudio de la relación de los maestros con las asignaturas, con el saber, y en mi caso no pude explorar eso por cuestión de tiempo y por otros motivos, pero
ya para ir cerrando, quiero mencionar que en este proceso, algo que ya dije, pero que no quiero dejar de, de detallar un poco más, y que es el apoyo de los colegas. Recordarán que mencioné al inicio que a partir de 2013 se implementó un proceso de tutoría oficialmente, pero en lo cotidiano los maestros obtienen esta tutoría de la relación con maestros más experimentados, no en todos los casos, porque en el caso de Fernando no ocurrió así, dado que él estuvo en otra situación, en una escuela, bueno, en diferentes escuelas, ahora lo menciono, pero no tuvo las condiciones para tener maestros experimentados que estuvieran en la disposición de acompañarlo. Marco sí, y las dos maestras, Gloria y Susana, jugaron un papel muy importante para que él fuera estableciendo o construyendo, mejor dicho, ese conocimiento sobre los alumnos, ¿no? Eh, ese, así que podemos hablar de un proceso de tutoría cotidiano que no es institucionalmente reconocido, pero que existe y que es fundamental porque las maestras, sobre todo ellas que vivían en la comunidad, que ya habían establecido ese vínculo con los alumnos y sus familias, podían darle información importante para conocer a los adolescentes, para entender algunas situaciones familiares, y el hecho de que se encuentren en la misma escuela facilita que también vayan conociendo a los maestros de nuevo ingreso, y que a partir de lo que se observa, de las inquietudes que ellos manifiestan, de los problemas que les va presentando la práctica en el día a día, los puedan orientar, les puedan dar a compartir algunos saberes. Ya María Luisa Talavera en su estudio sobre cómo inician los maestros en su profesión en escuelas primarias, hablaba de esta relación. Ella documentó relaciones precisamente de maestros que se inician con maestras experimentadas, y aquí en telesecundaria también aparece como una relación muy importante en el aprendizaje de la profesión en la práctica, ¿no? La maestra Susana, la directora, eh, después fue nombrada formalmente la tutora de Marco. Sin embargo, ella ya tenía todo un trabajo realizado con él, ¿no? En cambio, con otros estudiantes, perdón, maestros de nuevo ingreso que también eran sus tutorados, no pudo tener esta misma relación de tutoría porque se encontraban en otras escuelas. Entonces no había la posibilidad de construir una relación de acompañamiento como la que existe cuando se trabaja en la misma y se conoce el medio en el que los maestros están aprendiendo a ejercer su oficio. Susana dice al respecto, por ejemplo, de Marco: al maestro Marco le preocupan sus alumnos, está preocupado por ellos, y es algo que se respeta. Porque a veces cuando nosotros tenemos una postura de, mis alumnos allá y yo acá, no hay esa dinámica y esa empatía entre el maestro y el alumno. Él me dice, por ejemplo: maestra, hubo conflictos con tal niño, porque ha habido problemas de que se han peleado, ¿no? Y me dice, es que tal niño peleó con tal niño, ¿no? Ya hablé con él y supe esto y esto. Entonces, dice Susana, Marco trata de ir más allá y de entender la postura del alumno. Ujú. Y esta relación, una vez que se construye, se queda ahí. Porque fíjense que a pesar de que Susana se fue de la escuela y de que Marco se quedó como director, se suscitó un problema, yo creo que de los más, de los que en su momento más lo preocuparon, relacionado con los padres de familia. Y ella jugó un papel muy importante para que él supiera conducirse.
en esta situación. En las vacaciones entre el primer y segundo curso escolar o ciclo escolar, eh, empezó a correr un rumor en la comunidad relacionado con el maestro. Una de las madres de familia se acercó a él y le dijo, maestro, quiero enterarlo de esta situación porque no es justo que se diga esto de usted. Están diciendo, y le dio el nombre de la persona que tiene una relación con una de las alumnas. Esto lo, lo preocupó porque jamás se imaginó algo así. Él había terminado el curso muy contento, se sentía muy satisfecho y lo que hizo fue recurrir a la maestra Susana. Le expuso la situación y ella lo orientó. Le dijo, vas a ir a la supervisión, vas a comentar lo que está pasando y además vas a abordar el tema en la primera junta que tengas regresando, iniciando el siguiente curso con los padres. Primero espera que ellos toquen, pregunta si alguien quiere comentar algo, si tienen algo que decirte. Y si no sale el tema, tú lo dices. Es necesario que tú pongas luz sobre ese rumor para que se difumine y se den cuenta que tú estás ahí dispuesto a enfrentar y aclarar cualquier situación, porque eso no es verdad. Entonces, así lo hizo y curiosamente en la supervisión, el supervisor en ese momento quería cambiarlo para que no se fuera a generar un problema. Quería cambiarlo de escuela para que no se fuera a suscitar un problema. Pero la asesora técnico-pedagógica, que tenía una autoridad muy importante en la supervisión, dijo que no. Me podrían preguntar cómo es eso posible, que, que un asesor técnico tenga peso en una decisión que el supervisor anunció, pero bueno, así sucede en la cotidianidad. Hay vínculos que, que dan lugar a que estas situaciones ocurran y ella, la asesora, conocía el trabajo de Marco y dijo que no era conveniente que él se fuera y que le dijo que se tenía que quedar y que el día que saliera de esa comunidad saldría con la frente en alto. Llegó la junta con padres de familia y el maestro, al ver que nadie tocó el tema, él lo hizo. Y sin dar nombres ni hacer reclamos directos, despejó de cualquier duda y nadie más volvió a hablar al respecto. Entonces, quise mencionar, agregar este relato porque me parece que evidencia muy bien, habla muy bien del vínculo de tutoría que se da en lo cotidiano. Y que este vínculo se construye con base en la confianza y en la disposición que los maestros tienen. Cuando llegaron las nuevas maestras a la escuela y a Marco le tocó apoyarlas, como en el caso de Jenny con Mario, interviniendo, por ejemplo, con sus padres, pero también en otro momento intervino cuando eh, ahora se me fue, pero en estos casos él tuvo que revertir en un momento en el que todavía no se sentía listo esta relación de tutoría, ejercerla a poco más de un año de haber iniciado, a ejercerla él, a relacionarse con las maestras de nuevo ingreso y de hecho lo expresó también, ¿no? Es que yo todavía no me siento listo para empezar a acompañar a una maestra que viene llegando. Yo todavía siento la necesidad de que me apoyen a mí. Ese es otro de los desafíos que pueden surgir. Y finalmente ellos empezaron a hacer
un vínculo importante para intercambiar saberes, idear actividades para los alumnos. Ellos idearon, por ejemplo, me refiero a Jenny y a Marco, una actividad donde combinaron a los grupos de diferente grado para establecer trabajos de tutoría entre, fíjense, de alumnos de segundo hacia alumnos de tercero. Y ya no tengo ahora oportunidad de platicarles todo lo que pasó al respecto, pero lo menciono como un ejemplo de organización y de trabajo con los grupos entre grado, ya de hecho correspondiente al multigrado, que nació de la colaboración de dos maestros que se estaban iniciando. Uno con un año de ventaja, pero finalmente se estaban iniciando, ¿no? Y ahorita que digo un año de ventaja, bueno, aprovecho para decir que en el estudio hemos encontrado que ese año es fundamental en el aprendizaje, en la construcción de los saberes para trabajar con los alumnos. Es fundamental para conocer los contenidos de cada grado, las edades y cómo son, más bien cómo son los adolescentes de cada edad y cómo cambian. Eso es algo que sorprendía a los maestros, cómo cambian los adolescentes de un año para otro. A veces en meses ya se veía el cambio. Y esto es algo que siempre asombraba a Marco, ¿no? Y con ese cambio que era muy evidente en lo físico, venía también un cambio en las actitudes que siempre los estaba enfrentando como maestros a la necesidad de idear cómo hacer que se involucraran en el trabajo escolar, porque quien antes participaba sin protestar, resultó que de la noche a la mañana ya no quería participar, retaba a la autoridad, y aunque eso lo estudian en sus cursos de desarrollo de los adolescentes, a la hora que se enfrentan a esas resistencias, se tienen que construir otras estrategias. Bueno, yo no puedo ahondar más en eso, y dado el tiempo, aunque empezamos más tarde, quisiera detenerme aquí. Tengo pendiente todavía la presentación de las imágenes para darles una idea. No sé, Diego, si puedo hacerlo de una vez o pasamos a los comentarios y al final quizá puedo hacer la presentación de las imágenes, como usted me diga. Muchas gracias, Olga. Pues creo que está bien ahorita de una vez colocar las imágenes para completar la propia presentación y ya después podemos dar a los comentarios y preguntas que han hecho las personas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, comparto pantalla. Bien. Ya se ve muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve muy bien. Gracias. Bien, pues ahí están las trayectorias de los dos maestros, de Marco y de Fernando, y los dos segmentos, el primer curso escolar y el segundo. Quise ponerlas en la misma diapositiva para contrastar, ¿no? Cómo cada uno lleva una trayectoria distinta. Hoy me centré finalmente en Marco, pero voy a aprovechar aquí para hablar un poquito de Fernando, ¿no? Cómo empezó en una localidad al sur también del estado, con un grupo de segundo grado. Ahí estuvo 2 meses y de allí le dieron un cambio a una localidad del centro del estado de Veracruz y allí trabajó con un grupo de tercer grado. Piense que en este cambio ocurrió algo muy interesante que fue enfrentar la relación con la autoridad escolar, y ese es otro desafío que puede surgir.
le ocurrió a Fernando, porque mientras en la localidad en la que se inició tenía un director que lo apoyó desde que le dio la bienvenida y lo llevó a presentar con los grupos, con los maestros de la escuela, y lo respaldó con los padres de familia de inmediato. En la siguiente escuela no, fue todo lo contrario y se enfrentó a una serie de demandas administrativas por parte del directivo que lo desconcertaron porque se dio cuenta que solo eran documentos que le pedía a él, ¿no? Y no entendía por qué. Y además a toda una organización escolar de una escuela más grande que eh, no había visto ni en sus prácticas ni en la escuela donde se había iniciado. Entonces, ahí, estando en tercer grado, en esa escuela, se enfrentó a la necesidad de establecer rutinas dentro de su organización diaria en el trabajo con el grupo, que, que la dirección establecía. Y una vez se olvidó, por ejemplo, de hacer la lectura inicial que, que la dirección marcaba al inicio, al iniciar cada, valga la redundancia, de la jornada. Y cuando la directora pasó a- al aula, se dio cuenta, bueno, de hecho fue a corroborar que el maestro estuviera llevando a cabo esta actividad y levantó una nota administrativa en su expediente porque a él se le había olvidado, ¿no? Ese es un ejemplo de, del tipo de organización y de demandas a las que él se enfrentó en esa escuela. Estuvo 2 meses y recibió otro cambio a una localidad cercana de ahí, donde le asignaron primer grado. Y el segundo curso se quedó con ese mismo grado. Eh, pero si se dan cuenta, en el primer año tuvo 3 cambios de grado. Fíjense que Maurice Tardif habla sobre la vulnerabilidad de los profesores que se inician y entre los acontecimientos que los hacen vulnerables es este cambio constante de escuela y de grado, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que ya decía, porque un cambio de grado y de grupo implica un nuevo comienzo, ¿no? Y aunque los maestros lo enfrentan con mucha gallardía y lo resuelven y buscan sus estrategias como asignatura que, que les gusta, que más dominan, mientras les da tiempo a preparar sus clases, a empaparse de los contenidos del grado, si es que no se ha practicado en ellos, cosa que sucede mucho cuando se inician los maestros. Finalmente es algo que, que de preferencia no debiera ocurrir para que puedan ir con calma construyendo conocimientos relacionados con el currículum y con los alumnos, ¿no? Si algo necesitamos los maestros, pero especialmente los maestros que se inician, es tiempo. Y me refiero a un tiempo que transcurra un poco más despacio para poder organizar el trabajo y establecer tener momentos de reflexión que son tan importantes. Bueno, aquí ya empiezan las imágenes. Este es el lugar donde Marco descendía del autobús y esperaba una camioneta rural para ingresar a la comunidad a través ya de un camino rural. Y me gustó especialmente porque se le ve a lo lejos, no puedo revelar sus identidades, por supuesto, porque tengo un compromiso con ellos de salvaguardar, pero sí me gustó también porque refleja un poco de esa soledad que es parte de los desafíos que los maestros eh, que se inician llegan a experimentar muchas veces. Este es parte del camino que va recorriendo hacia la comunidad
en esta camioneta, a la que le llamaban la pirata porque no es un servicio público, sino es de un particular, por cierto, un maestro jubilado. Esto es muy frecuente en las zonas rurales. Y aunque el servicio inició en respuesta a una necesidad de los maestros, pues como ven, otros pobladores de la región la aprovechan, ¿no? Y ahí se van estableciendo también lazos y vínculos, porque los maestros no solo necesitan relacionarse con los alumnos y con sus compañeros, sino con las familias. Ese es otro gran reto del que ya no hay oportunidad de hablar en esta ocasión. Pero, y no solo con las familias, sino con otros miembros de la comunidad. Y el traslado es una ocasión, una oportunidad para ello. Aquí está una vista panorámica de su comunidad y espero que se aprecie el edificio de la telesecundaria que está en el centro. Esta es una vista del aula en la que se inició trabajando con alumnos de primer grado. Aquí está su grupo, que eran 23 alumnos. Y me gusta la imagen porque se ve muy bien como al fondo a la izquierda está otro grupo, el de segundo grado, donde estaba la maestra Gloria. Este lugar no era de la escuela. Este espacio pertenecía a las oficinas del comisario ejidal y lo prestó para la telesecundaria. Como ven, pues solo lo divide en unas tablas de madera que obviamente no servían más que para no verse, porque todo se escuchaba, ¿no? Y en mis registros de audio y de video se escucha la clase de la maestra, lo cual también es interesante, pero no es apropiado para trabajar. Ahora, la cercanía de Gloria en el aula fue un factor para que lo pudiera apoyar en muchas situaciones. Por ejemplo, para que vigilara al grupo mientras él llegaba a la comunidad, porque había decidido no vivir ahí. Entonces los alumnos se quedaban realizando actividades. Mientras esto ocurría, ya se estaba construyendo otra aula de la secundaria. La única que existía la tenía la directora junto con el grupo de tercer año. Y una vez que estuvo lista esa aula, miren, aquí está la camioneta rural. Bueno, aquí se ve a un niño ahí, perdón, hago un paréntesis, porque a la escuela acuden alumnos de otras localidades, ¿no? Y que ocupan este mismo transporte y esos tramos en lo que se llega a la escuela, pues también sirve era parte de las estrategias de conocimiento de los alumnos que Marco aprovechaba, porque prefería viajar atrás con ellos, en fin. Esta es la cocina. Quise mostrar esta imagen porque al fondo se ve a las madres preparando el desayuno. Esto da mucha oportunidad para interactuar y pedir su apoyo en muchos momentos ante ciertas situaciones que se presentan, por ejemplo, de pleitos, literalmente a golpes que ocurren a veces entre los alumnos. Bueno, esa fue una situación que enfrentó Marco y que le desconcertó en su momento. Entonces, bueno, quería mostrar que las madres están ahí y que es una relación distinta a la que se tiene con los padres de familia de la zona urbana, de las zonas urbanas, ¿no? Y aquí están los alumnos esperando que el maestro llegue una vez que ya están en la nueva aula, porque aquí ya no pueden entrar, no hay quien cuide al grupo, como ocurría en la otra oficina, en la oficina ejidal. Y aquí la maestra Susana le explica, ¿sabes qué? No podemos dejar entrar al grupo al aula mientras tú llegas, porque no hay quien los vigile. Ajá. Entonces, esa situación después se regularizó, ellos las maestras también empezaron a viajar y la camioneta ya llegaba antes de las 8 que inicia la jornada,
Pero quise mostrarles esto porque cambian las condiciones de organización del trabajo con los alumnos dependiendo de los espacios donde se realiza el trabajo. Ajá. Y a veces un lugar que puede parecer totalmente desventaja puede tenerlas, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes jóvenes estén atentos a cuáles son esas posibilidades que les ofrecen las condiciones por más adversas que parezcan, ¿no? Marco no tenía luz en la otra, en el otro espacio y no la tuvo en el nuevo, aquí tampoco durante mucho tiempo. Y sin embargo, pues el trabajo tenía que salir adelante. ¿Con base en qué? En los libros de texto, que es el eje de la articulación de la organización escolar. Esta fotografía marca el término de su primer curso escolar y aquí están con sus compañeras organizando la documentación de fin de curso. Y aquí está el aula del grupo de tercero, que es a la vez dirección. Esta es la biblioteca escolar. Marco tenía que llevar libros de su casa y esa es una de las condiciones de muchas escuelas, como bien lo saben. La dirección como espacio de resguardo, de material deportivo, de limpieza. Bueno, aquí empieza un poco del contexto de Fernando, de quien ya no pude hablarles mucho en esta ocasión. Esta es su primera escuela, su grupo de segundo. Y aquí está su primera junta con padres de familia, que en realidad son madres, porque padres había 2 o 3. Esto es común, entonces la relación se construye mucho con las madres de familia. Fue su primera junta y tuvo todo el respaldo de los directivos, del director especialmente. Su segunda escuela, otro mundo, grande, donde enfrentó esta relación directiva tan distinta. Su grupo de tercero. Y finalmente, su espacio ya en la última escuela donde se quedó, un grupo de primer grado. Aquí estaban en una actividad de origami y es la primera, fíjense, aquí ya había terminado el curso y Ricardo, Fernando implementó una actividad porque todavía no podían dejar ir a los niños, ya habían calificado y todo, pero había que estar en la escuela, ¿no? Y nunca antes pude haber visto una actividad donde se encontraran tan vinculados el maestro con los alumnos. Bueno, ese es otro relato. La clase de ciencias, una junta con madres. Él estableció una relación particular con los padres de familia y aquí se aprecian los materiales de ciencias que les decía es la asignatura que más le atraía y a través de la cual trató de vincularse con los estudiantes porque primer grado era un grado que no le gustaba por la edad de los niños, de los adolescentes, pero a él le parecían muy niños. Entonces, a través de la relación con la asignatura de ciencias, encontró la manera de establecer ese vínculo. Y finalmente, bueno, decir que aquí está el único padre de familia que llegó a esa reunión con uno de los alumnos que resultó desafío. Como en el caso de Marco fue Mario, aquí era este joven. Eso también un relato, una descripción, un análisis más detallado, porque ahí hay todo un desafío y una serie de dilemas de los maestros que se inician. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olda. Si nos puede hacer el favor. Sí, ya, muchas gracias. Pues es muy sugerente la presentación que nos ha hecho. Yo creo que las imágenes también, pues por un lado, a lo largo de su narración, nos hemos imaginado de cierta manera los acontecimientos y a los propios maestros, de los cuales usted da tantos detalles. Y claro que al momento de contrastar el último con las imágenes, siempre es muy sugerente todas las reflexiones que uno hace en relación a lo primero que se imaginó. Y por otro lado, y bueno, esto lo hablo de manera personal, pero qué maravilla estar en esos lugares, más en esos contextos de pandemia, en los cuales pues quienes vivimos en ciudades estamos prácticamente encerrados en pocos metros cuadrados y la posibilidad de estar en esos espacios verdes, amplios, con algunos limitantes, evidentemente, pero también con enormes ventajas que uno revalora, evidentemente, en estos contextos que estamos viviendo desde un año para acá, y como es evidentemente el contacto con la naturaleza y el espacio libre. Bueno, pues me voy a dar a la tarea de leer algunos de las preguntas y comentarios que han hecho las personas que asistieron a esta presentación. La primera dice la alumna Belén Guadalupe, alumna del curso, y dice, en el caso de que los padres no atiendan al llamado del docente y no se ocupen necesariamente por involucrarse en la educación de los hijos, ¿qué sugerencias usted nos podría hacer? ¿Qué podría hacer el docente? Esa es la primera pregunta. Me pido leer una segunda que hace la misma alumna Belén Guadalupe y dice, ¿cómo podría mediar mi forma de ver la enseñanza con la forma en la que ven mis compañeros maestros cuando estamos en una misma escuela? Son las dos primeras preguntas. Si le parece bien, este, pues alguna reflexión al respecto y después leemos las siguientes. Muchas gracias. Bueno, en relación con la primera, sobre los padres que no se involucran y qué hacer ante ello, bueno, uno de los desafíos de los maestros es ir cambiando ciertas perspectivas que tenemos eh, y afinar la mirada más bien, para identificar otras formas de participación, porque así como los alumnos son heterogéneos, hay una gran diversidad de, entre ellos y en sus formas de intervención, ¿no? Por ejemplo, Marco decía, es que los alumnos que están callados también participan. Yo veo que están escuchando con atención y esa es una forma de participar. Bueno, lo mismo aplica con los padres de familia. Hay muchas formas de participación eh, y yo diría que lo primero es conocerlos también, empezar a entender eh, cuáles son sus circunstancias, hasta donde obviamente eso es posible para el maestro. Para a partir de ahí eh, ver qué es lo que cada uno puede hacer en la escuela y en relación con su hijo. A lo mejor a veces pensamos que la participación siempre tiene que ser en, de determinada manera, por ejemplo, yendo a las juntas o yendo a las faenas, ¿no? Pero hay otras maneras de participar, por ejemplo, yo presencié cuando una madre de familia, ante el cambio que hubo de Marco, ella era madre de uno de los alumnos de primero, del grupo en el que Marco solo estuvo un mes. Y cuando se enteró del cambio, se acercó al maestro Marco y le dijo, maestro, a ver si este cambio no afecta a, a mi hijo, ¿no? Entonces, esa es una manera de participar, el que ellas estén pendientes y a veces cuestionen, ¿no? Y hay muchas como esa, ¿no? El que nos den información sobre las madres, sobre las demás madres, sobre cómo pueden colaborar cada una. En fin, tenemos que ir ampliando esa idea. Y bueno, por supuesto, también aprendiendo
convocarlos, involucrarlos en las actividades. Por ejemplo, Fernando advirtió al inicio de un bimestre que iba a tocar un tema delicado en ciencias relacionado con la sexualidad. Y entonces abordó el tema con las madres de familia antes de iniciar ese bloque. Quería ponerlas en conocimiento de los contenidos, de las actividades que tenía pensadas, porque pensaba que era importante tener el acuerdo con ellas antes de trabajar con los estudiantes y que no llegaran a sus casas a platicar lo que estaban haciendo y que fuera a haber algún malentendido, que a las madres no les gustara que se tocaron esos temas en la escuela. Esto tiene que ver con el contexto rural y con la cultura. Entonces, él advirtió esto y las informó y obtuvo ahí su anuencia para determinadas actividades. Entonces, ellas le dieron el sí y de esa manera estaban participando. Y además, en ese momento él las involucró, las comprometió a participar en una actividad al final de ese bloque. Y así que el trabajo cotidiano les va presentando eh, esas grietas por donde ustedes pueden empezar a hacer propuestas. Y respecto a la segunda, la verdad es que no acabo de entenderla muy bien de cómo mediar el trabajo con los demás maestros, pero estos vínculos surgen muchas veces a partir de los problemas que se tienen y de ir también animándose a buscar espacios, a abrir espacios para compartir eh, los problemas que se enfrentan más allá de lo que ocurre en el Consejo Técnico Escolar. Y al respecto hay experiencias muy innovadoras. Un maestro que van a tener próximamente en este curso tiene experiencia al respecto de trabajo con asesorías colaborativas con otros compañeros. Y todo es un proceso, todo requiere tiempo y confianza en que se pueden encontrar esos espacios, porque finalmente la necesidad y los retos existen y eso abre estas oportunidades. Muchas gracias. Me permito leer el segundo y último bloque en relación a las preguntas que han expresado aquí en el Facebook. Dice, con respecto a las tutorías que los propios alumnos se dan en el aula, muchas veces el docente recurre a los mayores, a los alumnos mayores me refiero, para que ayuden a enseñarle a los alumnos más jóvenes. Sin embargo, también nos han planteado que puede darse de manera contraria, es decir, que los menores les enseñen a los mayores con distintas técnicas de aprendizaje o resolución de problemas, pero en muchas veces ocurre que los niños llegan con pena y que de una manera apática no desean participar. ¿Conoce usted algunas estrategias que se tengan para fomentar la confianza de participación dentro de las aulas y que así se contribuya en el aprendizaje de los alumnos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta y comentario dice, ¿qué se puede hacer en una situación docente? Perdón, donde el docente ha hecho todo para que los alumnos participen, pero por más de que cambien su táctica, nunca no logra ese objetivo. Es decir, que muy contados alumnos lo hacen. Y bueno, es prácticamente las dos preguntas que hacen al respecto. Y bueno, yo adelantándome, pero entiendo que la pregunta no va para mí, pero me recuerdo mucho una lectura que precisamente ayer hice de un texto de la Ibero y sugerían como dos estrategias que yo ahorita sumo a lo que seguramente va a decir Olda. Y decía que siempre en cualquier grupo hay tanto los que participan poco
como los que participan en mucho, ¿no? O de esta manera, en ocasiones hasta en un exceso. Y entonces que no permite ni siquiera la palabra a los otros estudiantes. Entonces aquí sugerían un par de dinámicas. Uno era colocar los nombres de los alumnos en un bote e irlos sacando, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta, a ver, vamos a ver quién le toca responderla y lo vas a ir sacando y esto te va a ir permitiendo ir matizando las participaciones. Y igual, ese tipo de técnicas en las cuales a través de una forma, en este caso puede ser con menos dinámica o más dinámica, pero es decir, esto finalmente te lleva a preguntas dirigidas. Pero cuando uno solamente, cuando estás hablando y dices, tú responde, pues puede sonar como un poquito, inclusive hasta agresivo para los alumnos. Pero si lo haces a través de una dinámica, un juego, eso podría ser fomentar la participación de todos los estudiantes. Bueno, una idea que acabo de leer al respecto el día de ayer y Ujú, adelante, Olga, la ujú. escuchamos. Sí, sí, gracias, Diego. Gracias por ponerla sobre la mesa. Bueno, la participación de los alumnos tiene que ver con este desafío de conocerlos, ¿no? Que les planteaba yo. Eh, Ese es el trabajo docente, esa es la esencia del trabajo docente, el, el hacer el llevar a los alumnos a que trabajen y obviamente a que se involucren en las actividades que el maestro les propone. Al respecto, C. Rowell, en su último texto sobre nuevas eh, bardas y veredas, menciona, ¿no? Esto como el meollo del trabajo docente, ¿no? Habla de que es una capacidad intangible, intransmisible, que los maestros identifican como el manejo de grupo, ¿no? Y que en efecto distingue a los maestros de mayor experiencia de los que recién egresan de su formación académica, ¿no? Dice que esta frase de manejo de grupo encubre una habilidad delicada, compuesta de ritmos apropiados, firmeza y confianza mutua en la relación con los alumnos, interés intrínseco de los contenidos y las actividades propuestas, constancia en la conducción, sentido de ritmo y cadencia, entre otros rasgos, que permite lograr convocar a los niños y niñas y adolescentes o jóvenes recluidos en el aula a trabajar en lo que se les propone. Ujú. Dice que no es fácil describir este arte ni tampoco es fácil transmitirlo, ¿no? Pero por lo mismo es fácil que los jóvenes maestros se desesperen al no lograrlo fácilmente, ¿no? En fin, eh, quise retomarlo porque lograr la participación tiene que ver con esto, con lograr, eh, esta habilidad delicada. Y yo lo observé en Marco, sobre todo porque pasé más tiempo en su aula y por esta sensibilidad pedagógica que los adolescentes despertaron en él. Él tiene lo que Max Van Manen refiere como el tacto pedagógico, ¿no? Y esto lo hacía ir invitando a los adolescentes a participar en la actividad, pero no presionar, insistir, animar, poner una actividad que resultara accesible para ellos, pero si no querían, respetar. Lo enfrentó especialmente con los alumnos que procedían de otra localidad, porque su, su, su cultura los llevaba, por un lado, a hacer más, a participar más haciendo que hablando. Y eso lo logró identificar precisamente porque al ver que no participaban, empezó a investigar. Ujú. Y su directora le empezó a contar
cómo eran en esta comunidad de las familias, ¿no? Que si había un problema, todos acudían a ayudar, pero que eran reservados. No era fácil que hablaran, por ejemplo. Cuando les pedía pasar el pizarrón, no se animaban. Y él fue entendiendo esto, pero también fue construyendo esto que María Eugenia Luna denomina el expediente cotidiano no escrito, que los maestros vamos conformando de cada uno de los alumnos. Entonces, y donde va construyendo la información, donde va organizando la información que tiene sobre cada uno. Tiene que ver con lo que venía relatando, ¿no? Con acercarse a sus familias, con entender qué hay detrás de esa falta de participación y sobre todo las dificultades y las posibilidades que tiene ante los contenidos escolares para buscar la manera de atraerlo. Y muchas veces es a través de los compañeros, como bien lo señalan, a través de las tutorías, no solo de los más grandes a los más pequeños, como ya lo mencionaba hace un rato, también de los más pequeños hacia los más grandes. Por supuesto que hay pena. Por ejemplo, Marco lo vivió con los niños más grandes que no aceptaban de buena gana que los alumnos de segundo fueran a explicarles algunos contenidos en los que ellos tenían dificultades. Y aquí venía el tono del maestro de convencimiento, de explicar por qué era importante escuchar la explicación de un compañero y buscar la manera después de revertir la situación para que ellos también sintieran que estaban enseñando al otro. Entonces, se trata de una actividad interesada en conocerlos y también esta sensibilidad para saber cuándo, qué hacer y qué no hacer, y en qué momento hacerlo y en qué momento no insistir. Por eso nuestro trabajo es tan complejo y no se puede enseñar solamente a través de los estudios, ni siquiera en un tramo. Y por eso hablamos de la formación permanente, pero también de que el oficio se aprende en la práctica constante, porque no hay recetas que yo pueda darles. Sí hay estrategias y al respecto estudiarán mucho más en los años que vienen, pero es algo que se va desarrollando en el trabajo cotidiano y en la relación de conocimiento con ellos. Muchas gracias, Olda. Bueno, acaban de colocar ahorita en algunos comentarios más, considerando que nos quedan apenas 7 minutos, pues si quiere, me permito leerlos y algún comentario breve que tenga al respecto para despedir la transmisión. Son tanto comentarios como preguntas. Dice, ¿cómo podemos hacer? Y que tiene que ver con lo que usted ya mencionaba hace un momento. Y decía, ¿cómo podemos hacer como docentes para que los padres y madres de familia se relacionen más en las actividades de los hijos? Porque en la mayoría de los poblados las mamás son amas de casa y no todas necesariamente tienen tiempo de hacerlo. Luego, por otro lado, una alumna de Shirley pregunta, una de las cosas que oportunamente se han visto en las escuelas multigrado es el tema del entendimiento de la lectoescrituras, ¿no? Es decir, que los alumnos no entienden necesariamente lo que leen. ¿Se ha topado usted con esta experiencia? Por otro lado, la maestra Evelyn, la docente de este curso, pues agradece, es un comentario. Muchas gracias, maestra Olda. El compartir estas narraciones abona a que nuestros estudiantes se sitúen y así emerjan en ellos cuestionamientos diversos,
que guiarán su mirada desde ahora para ir construyendo sus saberes docentes. Y por último, profesor Antonio Mora, profesor ATP del área de matemáticas, menciona lo siguiente: cabe destacar que es necesario identificar que la relación tutora surge del diagnóstico realizado por el docente y que debe permitirse la ejercitación de la puesta en común o de la demostración pública, ya que esto ayuda a que los alumnos mejoren su confianza. Parte del proceso implica que el docente mejore en el diseño de los retos cognitivos que plantea, así como de las estrategias y modalidades de trabajo seleccionadas en conjunto con las técnicas e instrumentos de evaluación seleccionados y ubicados en los momentos de trabajo. Pues no sé si tuviera alguna reflexión final al respecto. Mm. No es inagotable el tema, definitivamente sí. El maestro aporta algo importante que tiene que ver con el diagnóstico, que hay momentos puntuales, ¿no? Y los maestros toman acuerdos al respecto. Eh, Incluso hay pautas oficiales de estos diagnósticos, pero también hay un trabajo de conocimiento que no se, no se realiza precisamente al inicio, sino que es de lo que el maestro observa cuando revisa una tarea o cuando un alumno interviene en la clase, ¿no? Ahí también hay un proceso de conocimiento de cuando un alumno se queda callado o cuando no llevó la actividad solicitada de un día para otro, en fin. Eh, este, hay, hay una serie de actividades en ese sentido que los maestros van haciendo y que quizá no se advierte o se identifica tanto como un diagnóstico, pero que está presente todo el tiempo. Yo quisiera despedirme con una frase de Max Van Manen que no alcancé a compartir en la presentación y que tengo aquí. Si me permite compartir la pantalla para cerrar con eso, porque me parece que su idea es bastante reveladora de lo que hay detrás de conformarse en profesor. Por supuesto, tiene que ver con la técnica, con las estrategias, con los recursos, con los materiales que se desarrollan, la modalidad de telesecundaria que se desarrollan en la práctica cotidiana, en el intercambio con otros maestros. Y la telesecundaria en particular tiene un acervo de materiales muy grande, no solo los que están vigentes, sino los históricos que están ahí y que los maestros ocupan. Pero más allá de todos estos recursos, convertirse en profesor es algo que sucede en la relación con los adolescentes, con los niños, y Max Mann lo dice bastante bien. Entonces, yo quisiera cerrar con eso, o despedirme con eso. Claro que sí, ya tiene usted los permisos para compartir pantalla. Gracias. Sí, gracias. Ya la podemos, se ve la... Muchas gracias. Uno no se convierte en profesor el día que decide entrar a una escuela de magisterio y tampoco en el momento en que se enfrenta a su primera, uy, no lo veo por a su primera clase. El docente inexperto puede no sentirse como tal durante un tiempo porque lo que convierte a una persona en profesor es el hecho de existir o vivir como profesor, de convivir con los niños y con sus muchas y pequeñas experiencias. La idea de que uno decide ser profesor es poco precisa. Convertirse en profesor tiene que ver con algo similar al profundo efecto que tiene en la vida de una persona la llegada de un hijo, al punto de no poder ser nunca más como fue antes. Para los profesores que comienzan, esto significa que en cuanto empiecen a vivir y actuar como verdaderos profesores con los niños, pueden verse afectados por ellos de una forma que difícilmente podían prever. En ese sentido, la enseñanza es una verdadera vocación
porque hay algo en los alumnos que estimula y atrae a los maestros de forma muy concreta hacia ellos, algo que los dispone a escuchar y atender sus necesidades. Yo cerraría invitando a los jóvenes que se están formando para ser maestros de telesecundaria, dejarse afectar por los alumnos y dejar que sus experiencias, ya no pude relatarles una que es muy elocuente en ese sentido, los afecten, no en el sentido negativo, aunque a veces también ocurre, ¿no? Que lo que viven es difícil y repercute, y el maestro siente o dificulta más su trabajo, por supuesto, y ocurre mucho en los contextos de vulnerabilidad en el que se encuentra la mayoría de las escuelas telesecundarias. Pero ahí en esa relación es donde se aprende a ser profesor y donde donde vale la pena y cobra sentido todos los esfuerzos para convocarlos a trabajar. Un recurso fundamental en la experiencia de muchos maestros es el trabajo con la literatura, con los libros. No sé si vieron bueno, sí la vieron, la biblioteca escolar del lugar donde trabajaba Marco, pero yo sí quiero también cerrar con eso, ¿no? Con la necesidad de abrir bibliotecas en las escuelas telesecundarias rurales. En muchas existe, pero en otras como esta no. Y ese es un recurso fundamental para trabajar y convocar, interesar a los alumnos en el mundo, en el conocimiento, en la vida, porque en los libros está presente en esas historias de muchas maneras. Y para eso, pues los maestros necesitamos también tener esa relación con el mundo a través de las historias que están en los libros y no dejarlos afuera de la escuela. Parecería raro que no tendría que decir esto, no tendríamos que hablar de esto, pero es una realidad. Y yo invitaré a los maestros también a seguir aprendiendo a su oficio a través del diálogo con los autores, porque ahí hay un mundo inmenso, ¿no? A no quedarse con sus textos, los que les dan los maestros, que también, pero sí abrir todo un camino de formación a cargo de uno mismo a través de los textos que más nos hablen, ¿no? Y llevarlos y llevar a los alumnos también, no a nuestros libros, pero sí a los suyos, a que encuentren los suyos. Muchas gracias, Olda, por el tiempo, por su presentación. Simplemente, y ya para cerrar, les comento que la presentación que amablemente nos acaba de hacer Olda, pues la estamos grabando y que la vamos a subir en el YouTube del sitio web, perdón, en el YouTube de la Red de Educación Rural, y ahí por si la desean ustedes recomendar o vislumbrar en un futuro próximo. Pues muchas gracias por el tiempo, gracias por la atención. Y bueno, pues más bien desearles a los estudiantes del Centro de Actualización del Magisterio y enviarles mi mejor ánimo, porque sé que este es el último fin de semana y que de hecho tienen que ya que presentar su trabajo final del curso el próximo domingo. Fue un curso rápido, intensivo, pero bueno, esperemos que hayan ustedes obtenido algunas nociones distintas a lo que conocían sobre el multigrado en relación a lo que hasta hace 3 semanas cuando comenzó este curso. Pues nuevamente, gracias, Olda, por el tiempo y por el espacio y realmente es un gusto que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias por todo. Gracias a Excelente ustedes. noche y buen fin de semana. Gracias.